Hola, muy buenas tardes. Yo soy Paula Duarte, encargada del despacho del Museo de Arte Carrillo Gil. Y bueno, quisiera agradecer a Patricia Torres que me hiciera esta cordial invitación para participar en el Congreso de Musa Palabra. Cuando me preguntaron sobre un tema, sobre el tema de la migración, pues coincidentemente nosotros teníamos todavía en salas una exposición que realizamos en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, con la Oficina de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional de Bellas Artes y con una empresa privada, Altamed Health Services, que tiene sus instalaciones de hospitales en Los Ángeles, California. Fue una triada colaborativa que permitió que realizáramos una exposición de lo más relevante del arte chicano actualmente en la ciudad de Los Ángeles, y prácticamente se basó en la principal colección de Altamed Health Services, que se dedica a la colección de arte chicano desde los años 60 hasta la actualidad. Eh, la exposición fue compleja no solamente por el hecho de ser una exposición internacional que tenía que trasladarse a la Ciudad de México, sino porque ha sido un tema poco revisitado y poco visualizado dentro de las investigaciones académicas en la Ciudad de México. Los chicanos han sido vistos de manera un poco despectiva dentro del campo académico y dentro del campo artístico, dejándolos de lado dentro de las posiciones contemporáneas del arte actual. Entonces, fue por ello que nos dimos a la tarea de una muy amplia investigación realizada por académicos chicanos, también de origen mexicano, pero radicados en Estados Unidos, que dieran una contextualización de qué trataba la exposición y del porqué de su importancia. En épocas en que las fronteras, más que hacerse divisibles y líquidas, como lo dijera Bauman, se están generando movimientos de contrapulsión, de radicalismo, ¿no? En los temas de la migración. Entonces, la exposición se hace aún mucho más pertinente. Eh, Voy a leerles un poco de lo que realizamos dentro del catálogo. La migración y la diáspora son fenómenos sociales con los que hemos convivido a través de la historia de la humanidad, y aunque no son exclusivos de la actualidad, es ahora cuando los cuestionamientos y reflexiones sobre las configuraciones identitarias, sus resignificaciones, las complejidades interculturales, las experiencias del desplazamiento y los procesos de generación de memorias colectivas son un campo de estudio notable y recurrente. Si bien todos estos procesos implican diferencias y particularidades dadas por las singularidades de los grupos que se desplazan, es de notar la riqueza y los logros de la comunidad mexicano-chicana en la costa este de los Estados Unidos. Tan solo el concepto de chicano subvierte un potente significado en el que se entraman filiaciones casi indivisibles del territorio, antecedentes históricos de disputas, etnias originarias compartidas y un lenguaje de arraigo ampliamente simbólico que evoca a la añoranza y a la memoria de las raíces consanguíneas. Es de recalcar la fuerza y potencia de un movimiento que como principal elemento aglutinador ha empleado la reivindicación y la exaltación de la identidad, que pugna por mantener su idioma originario, el español, sus costumbres y tradiciones, y de esta manera establecer un balance entre los sentimientos nacionalistas arraigados al México que les dio origen y a los construidos con base en los lazos comunitarios que han forjado y en los que están inmersos en los Estados Unidos. Este potencial vitalizador ha promovido que los chicanos sean reconocidos por su capacidad de resistencia cultural y su talante en la generación de organizaciones civiles encaminadas al desarrollo político y a la lucha de los derechos civiles y de género. Eh, Prácticamente en este prólogo que se realizó para el catálogo que acompañó la exposición, y mi intención de nombrar el fenómeno de la migración y de la diáspora como un aspecto latente de las sociedades contemporáneas, eh, tenía como intención y también hacer empático esta idea de cómo se siente el migrante después de ciertos años de adaptación a un espacio nuevo,
con unas filiaciones nuevas, con una cultura nueva, con un idioma que desconoce, y cómo empieza a emprender un fenómeno comunitario alrededor de consanguíneos o de compatriotas con los que se encuentra en su nuevo territorio. El movimiento chicano, que si bien sabemos se originó a mediados de los 60 y fue acompañado de otros movimientos civiles muy importantes como el Black Power, acompañado también de fenómenos sociales bien complejos como lo fue las protestas contra la guerra de Vietnam. Lo que inició, bueno, en aquel entonces César Chávez dentro de la lucha agrícola era el ponderamiento de los derechos de los campesinos migrantes, la mayoría de ellos centroamericanos en Estados Unidos. Pero a la vez criticaba la segregación racial y de los estereotipos despectivos que en aquel entonces se estaban popularizando entre los angloamericanos, situación que podemos ver con grandes similitudes hoy en día. Esto repercute en ideas que aún el día de hoy se fortalecen y emprenden nuevos discursos de odio, ¿no? También era de revisitar o de reflexionar por parte de estos primeros movimientos el cómo la educación pública estaba instaurada y también dentro de un sistema de segregación muy fuerte hacia los latinos migrantes, estaba generando problemas de deserción escolar muy altos. Y a partir de esto, de esta misma segregación, de esta poca posibilidad de asistir a las escuelas y a la academia, se estigmatizaba a cada uno de estos desertores como inferiores, como gente incapaz a acceder a estudios cognitivos que les dieran una plataforma académica y pedagógica posible de conocimiento para que ya luego emprendieran estudios universitarios, cosa que hoy en día prevalece. La deserción escolar sigue siendo muy alta en Estados Unidos, sobre todo estas comunidades latinas y también afroamericanas, también en base en lo que se pondera dentro de la misma educación, ¿no? Dentro de la misma segregación que existe dentro del sistema académico. Al principio, y también fue menester de nosotros el reflexionar sobre el tema de la palabra chicano, ¿no? Siendo nosotros tan ajenos al término y conllevando una carga cultural, política y social que quizás nosotros desde la otredad no alcanzamos a asimilar la cantidad de potencial simbólico que conlleva la palabra. Y si bien el término chicano pues también ha sido empleado de manera despectiva eh, y fue inclusive menospreciado por muchos mexicanos-estadounidenses que ya estaban bien establecidos, sin embargo, los jóvenes más comprometidos abrazaron el sentido de prohibición y de insurrección y de resistencia de la misma palabra. Rubén Salazar, un periodista, hablando sobre el tema, comunica: un chicano es un México estadounidense que no se cree angloamericano. Y es ahí lo interesante de no solamente la exposición, sino también de lo que conllevó la reflexión del término y de por qué utilizarlo como título. El chicano no se considera angloamericano porque no utiliza la lengua anglo, porque intenta restablecer a partir de sus costumbres y de sus vivencias una fortaleza a partir del lenguaje. Ese lenguaje también conlleva un histrionismo, un potencial simbólico muy importante y refuerza las ideas comunitarias que conllevan tradiciones e historia, ¿no? Esta historia que lleva a cualquier migrante a espaldas y que intenta fortalecer así sea a partir de los lazos
que se van forjando con las nuevas generaciones o a través de los usos y costumbres instaurados en un nuevo territorio. Lo hablábamos mucho con ellos, con cada uno de los artistas que participaron de la exposición, y había un núcleo especialmente dedicado al hogar, a la casa. La casa para el chicano es muy importante porque de puertas para adentro se vive un sistema de vivencia muy similar al mexicano. Se celebran las fiestas, se realizan las comidas, se tiene toda esta riqueza gastronómica propia de una cultura tan arraigada como la mexicana, pero de puertas para afuera están en un terreno desconocido, en un terreno no cómodo. Entonces, no siendo mexicanos, porque muchos de ellos ya son de segunda o tercera generación en Estados Unidos, no se consideran americanos y no los consideran como estadounidenses, ¿no? Pero tampoco son mexicanos. Cuando regresan a México se encuentran con un México o muy distinto al que dejaron cuando partieron, o a un México que no los acepta como mexicanos y los denomina pochos por cómo hablan, por cómo se visten, por las costumbres que traen, por la misma vivencia, ¿no? Entonces, bajo este precepto se denomina al chicano, se autodenomina al chicano como un sistema de resistencia, pero también como un sistema de categorización eh, en el que se puede sentir identificado. Es un sistema identitario de mucha relevancia. Y si bien todos conocemos los primeros movimientos chicanos en el arte, con los Ford, con el grupo ASCO, que también tenía mucho que ver con estas protestas al aire libre que fueron deviniendo en performance, el artista de origen mexicano o de ascendencia mexicana vuelve a México buscando esas raíces y lo lleva conceptualmente y visiblemente hacia su programa artístico, hacia su línea de trabajo. Eh, los artistas están en diálogo con la historia del arte y la utilizan a menudo como base o hacen referencia a ella de una mirada internacional de vanguardia como todos los artistas contemporáneos. Pero asimismo intentan a partir de lo que realizan y es lo que nosotros hemos denominado como un poco un arte outsider o un arte urbano que está muy ligado también al trabajo en las calles, hacen un rechazo al arte europeo occidental, a las instituciones y al mercado de las artes. Eh, un artista muy presente dentro de la exposición, Jorge Almaraz, eh, realiza dentro de su obra y que estuvo expuesta aquí en el Museo de Arte Carrillo Gil una crítica y observación de las clases sociales, de la teoría política y el compromiso, también matizado con las ideas románticas europeas y de vanguardia acerca del arte. Eh, Almaraz, como muchos de los otros artistas presentes en la exposición, es consciente de que la historia del arte, y no solamente la historia del arte occidental, sino la historiografía del arte mexicano ha dejado de lado a los chicanos y en lugar de simplemente desdejarla o dejarla a un lado, eh, la trae a colación otros temas. El sistema de comprensión del arte chicano para dentro de la historiografía del arte mexicano ha estado mucho más ligada a estos procesos sociales radicales, al arte urbano, como bien antes lo comentaba, pero no como un movimiento artístico de ponderancia y de importancia para generar reflexión, involucrar otro tipo de aspectos académicos que nos den cuenta de dónde y hacia dónde va el arte chicano. Eh, y si bien se podría decir el por qué no es más bien menester de la historia del arte estadounidense, el hacer revisión de estos nuevos, o bueno, de estos movimientos,
es porque pues México ha estado siempre presente para todos estos artistas, no solamente como inspiración cultural, sino también como un modelo de arte revolucionario y vanguardista, la presencia también de estos ejes tangenciales de importancia primordial dentro del arte mexicano, como lo es el muralismo y el nacionalismo, es un tema que también los artistas chicanos vuelven a revisitar una y otra vez como un sistema de apropiación identitaria. Es por eso que el arte urbano ha sido tan ponderante dentro de este movimiento, porque a partir de esta afiliación ellos llevan a sus calles, a estas calles estadounidenses, el mismo programa que llevaban los artistas nacionalistas, muralistas de los 30, ¿no? Orozco, Rivera y Siqueiros, el proponderar este discurso que está muy liado también a la identidad, a los espacios públicos de apropiación de estas comunidades chicanas en Estados Unidos. Rafael Pérez Torres analiza la habilidad de la cultura chicana de trasladarse de forma dinámica a través de y entre diversos espacios sociales, culturales y geográficos. Esta dicotomía de la cultura chicana y su capacidad intersticial le permiten contar con una amplia variedad de prácticas discursivas que conforman su repertorio. De este modo, en el terreno de las artes visuales, el arte chicano se mueve y se nutre de movimientos artísticos también como el pop, el neoexpresionismo, como lo habíamos comentado, también de la figuración y del muralismo como tal. Eh, y lo que hace es redefinirlo, pero a un nivel existencial, eh, abarcando todos esos temas que hemos ya comentado, que son la incertidumbre sobre la identidad, la pertinencia hacia un terreno geográfico como los Estados Unidos y la relación con esta dicotomía. Esta dicotomía que no solamente lleva a reflexiones simbólicas de lo que es y lo que se debe ser, sino que también conlleva a problemas sociales y también a soluciones comunitarias. La mayoría y muchas de las obras que ustedes han visto, si bien ya habíamos comentado este eje temático del hogar, de la casa, del chicano como una representación simbólica muy importante, también la presencia del cuerpo, del hombre trabajando, es una característica inextrincable del arte chicano. Se alcanzan a ver los campesinos, emigrantes que trabajan bajo estos cielos azules, pero también dentro de estos terrenos llenos de tráfico y de autos propios de California. Y los llevan a expresiones pictóricas, pero también murales y también instalativas. La idea también es cómo el acercarse a su público a través de un lenguaje que le es común, que le es fácil de asimilar, que le es empático dentro de sus ideas. Es muy conocido también los trabajos simbólicos del arte chicano, como el mural que realizó Antonio Bernal, una obra sin título, un mural realizada en la oficina central del Teatro Campesino en 1968. Y en obra que obviamente no se encuentra en la exposición, pero que es referente de muchos de los artistas que sí participaron, se alcanzan a ver las figuras mexicanas revolucionarias que marchan junto a los activistas del movimiento chicano y del movimiento del Black Power, que como bien mencionaba al inicio de esta plática, pues tuvieron muchísima relación
Todo esto a finales de los 70, época que marcó un hito dentro de las movilizaciones sociales en toda América, ¿no? Desde el norte, desde Estados Unidos hasta el sur. Eh, y efectivamente, como todo esto se sigue también trabajando a partir de este lenguaje figurativo, porque como bien lo había mencionado, es un lenguaje que también tiene un potencial simbólico, pero también de reflexión mucho más rápido, mucho más amplio que el arte conceptual o que otro tipo de medios. Las representaciones figurativas han sido el sitio visual del arte chicona como forma de repensar y de reafirmar la identidad. No obstante, en esta sección, o bueno, en este tipo de representaciones, las referencias a los trabajadores se sitúan más bien bajo la amenaza de una vigilancia, que también es un tema muy importante dentro de las obras seleccionadas de la exposición, la presencia policial, la presencia de la policía del border, de esta intransigencia, que no está totalmente ligada a la policía como tal, sino a una intransigencia política, una intransigencia de amnistía, una intransigencia al trabajo de fronteras, eh, donde pues también se retoman los temas de la criminalización, la desaparición y la desaparición. Eh, También dentro de este tipo de simbolismos que se retoma en cada una de las piezas, pues también están el uso de elementos mexicas, de elementos tradicionales, prehispánicos, mexicanos. Digamos, la figura y la geografía sagrada de Aztlán se ha utilizado siempre dentro del arte chicano y lo vemos reiterativamente en cada una de las obras como un sitio de afirmación, como de territorio, ¿no? De aquí venimos, como una reivindicación identitaria a partir de un linaje espiritual y cultural deseado, pero también con mucha carga simbólica e imaginativa de cada uno de los chicanos. Eh, y si bueno, y aquí vienen pues todas estas reflexiones a las que nos llevó un poco a nosotros mismos esta exposición Construyendo Puentes, arte chicano mexicano de Los Ángeles a Ciudad de México. Eh, Porque si bien los museos son espacios de preservación, conservación y difusión de nuestro patrimonio artístico y de cada uno de nuestros acervos, también son espacios que generan reflexión y que pueden restablecer inclusive los tejidos sociales a partir de discursos como el que estamos observando a partir de esta muestra. Eh, si bien el chicano se ha sentido poco identificado en Estados Unidos y poco visualizado también en México, el museo se presenta como una plataforma en la que a partir de estas piezas artísticas se puede llevar a generar y a generar a reflexiones mucho más profundas de cuáles son las políticas gubernamentales e inclusive culturales de fortalecimiento de lazos con estas comunidades migrantes en Estados Unidos. Eh, Esta exposición que inauguramos el 21 de septiembre del presente año y que finalizó a mediados el 25 de noviembre, fue curada por Julián Bermúdez. Eh, Julián es un curador de ascendencia mexicana, pero ya es la segunda generación en Estados Unidos. Y mucho de la investigación pues parte de eso mismo, de una vivencia propia. Y creo que eso es lo importante de esta muestra. No somos nosotros que desde pues prácticamente una metrópoli que marca la pauta dentro del arte contemporáneo a nivel internacional, como es la Ciudad de México, estamos generando un discurso de lo que creemos que son los chicanos y lo que creemos que el arte contemporáneo chicano está realizando.
Lo valioso de esta exposición es que se convocó a los académicos que han estudiado el fenómeno del arte chicano, del fenómeno de migración de México a Estados Unidos, de las subculturas que se han generado a partir de esta misma migración, para que hablaran sobre el tema. Le dimos la amplitud también a los artistas para que a partir de sus propias palabras expresaran su sentimiento como migrantes, como autodenominados como chicanos. Los ejes temáticos que he estado nombrando un poco desordenadamente dentro de esta presentación se basaban en 5 que los mismos curadores titularon de una prosa bastante poética. Uno de ellos era Diamantes Rebeldes del Sur, haciendo esta idea de todo el potencial revolucionario de los iniciadores del arte chicano. El segundo de ellos era Imaginando Paraísos, ¿no? Este asunto del sueño americano, lo que se espera de este largo trayecto migrante y lo que se espera de una nación poco conocida para ellos, como los Estados Unidos. Extranjeros en su propia casa, que es quizás el que más mencioné, el asunto del hogar como un elemento simbólico preponderante dentro de su iconografía, el mapeo de identidad y superando separaciones en la dualidad cultural, que también habla mucho de la relación del migrante con la ciudad y cómo es aceptado y cómo es rechazado dentro de la misma ciudad. Al ampliar la perspectiva de la apreciación del arte chicano y latino más allá de su hogar estrictamente geográfico, esta exposición pone de manifiesto los inexorables lazos que estos artistas tienen con México y cómo estos trazos trascienden la identidad individual y las fronteras. A este estuvieron convocados un listado de artistas bastante grande que me gustaría mencionar. Fueron 80 piezas más o menos, de Beto de la Rocha, Gilbert Maguluhan, Fran Romero, Patrick Martínez, Harry Gamboa Jr., Johnny Rodríguez, José Ramírez Enrique Castrejón, Judy Vaca, Donna Dech, Carlos Almaraz, Salomón Huerta, Gil Garcetti, Ana Serrano, Shibu Saldamano, Cindy Santos Bravo, Gary Garay, Ramiro Gómez, Yamex y Egnar de la Torre, Viviana Paredes, Man Wan, Eloy Torres, Rodrigo García, Patsy Valdés, Roberto Gil de Montes, Gronk, Yolanda González, Camil Ros García, Judith Hernández, Linda Vallejo, Gabriela Ruiz, Letter Papi, John Valadez y Leticia Maldonado. En paralelo a la exposición también quisimos explorar y potencializar el contenido de reflexión de la misma exposición a partir de un programa académico. Y es por esto que la invitación que vieron al principio de la presentación se invitaba también al encuentro Fronteras Desvanecidas, en la cual intentamos poner en diálogo a varios artistas que vinieron a la muestra con algunos de los agentes culturales y artísticos más importantes de la Ciudad de México, con el fin también de generar lazos y de reflexionar acerca de cómo acercar los contenidos del arte chicano y los artistas chicanos a la Ciudad de México. Y bueno, pues agradezco la oportunidad que el Comité de Musa Palabra me ha dado para hablar sobre esta exposición Construyendo Puentes. Creo que el cometido o el objetivo que nos fijamos al inicio del planteamiento de esta exposición se cumplió. Llevó a mucha reflexión, a mucho diálogo, a mucha visualización de los artistas chicanos de Los Ángeles en los medios mexicanos. Tanto así que la exposición va a tener una itinerancia, se inaugura este 13 de diciembre en Morelia, Michoacán, y consideramos pertinente este tipo de viajes de la exposición al interior de la República Mexicana porque el discurso es el mismo, ¿no? El discurso es también el empoderamiento, la visualización
pero también la reflexión de nuestros migrantes que están yéndose a Estados Unidos y que con ellos conllevan una gran carga ideológica, cultural y también artística. En el prólogo del catálogo finalizaba también nombrando que de la mano de los artistas podríamos generar este tipo de acciones que se desvanezcan las fronteras, se generen vinculaciones empáticas, se entretejan relaciones que vislumbren la manera de que las sociedades contemporáneas se reconozcan en el otro, valoren su cosmogonía y su riqueza, y de esa manera se enriquezcan. Al respecto también de este fenómeno migrante, me gustaría nombrar las palabras de Ngugi Tongo, quien sostuvo que solo cuando veamos las conexiones podremos hablar de un modo significativo de diferencias, similitudes e identidades. La frontera vista como un puente se basa en el reconocimiento de que ninguna cultura es una isla en sí misma. Ha sido influida por otras culturas y otras historias, con las cuales ha entrado en contacto. Este reconocimiento está en la base de todos los otros puentes que queramos construir entre nuestras diversas fronteras culturales. Así que, no siendo más por el momento, les agradezco la oportunidad de dirigirme a ustedes y bueno, nuevamente reitero nuestro agradecimiento, hermosa palabra, de parte del Museo Arte Carrillo Gil por dejarnos presentarles este mínimo trabajo sobre la reflexión acerca de los fenómenos migratorios a partir de la exposición Construyendo Puentes, Arte Chicano Mexicano, de Los Ángeles a Ciudad de México. Muchas gracias.